Bienvenidos a Mercadeo con Voz, el mercadeo de hoy al alcance de todos, el mercadeo que enriquece el ser para que se refleje en el hacer. Hoy estaremos con Jenny Marín, mentora en ventas, y con ella estaremos hablando sobre la despedida de esa mentalidad de miedo y escasez para tener unas ventas fluidas. En un momento entramos en materia, ya regresamos. Como les dije, estamos con Jenny Marín, mentora en ventas, y con ella vamos a hablar de ese tema tan difícil para todos, cómo despedirnos de esa mentalidad de miedo y escasez para fluir en las ventas. Jenny, eso es una cosa espectacular. Y como tú lo tratas desde toda esa manera espiritual y de ventas, pero ese enriquecimiento que das a ese contenido de manera espiritual es muy importante, y por eso bienvenida a Mercadeo con Voz. Qué rico tenerte acá con nosotros. Ay, no, a ti, Marisa, muchísimas gracias. Muy feliz de poder estar en este espacio y poder servir a cada una de las personas que va a ver este programa. Porque, como dices tú, una de las cosas que más dificultad da al nosotros empezar a vendernos es la parte mental, ¿cierto? Entonces, por eso vamos a compartir este tema tan importante que es cómo despedirnos de esa identidad más que todo, porque nosotros pues somos como el producto de nuestra identidad, de ese yo soy, para poder empezar a generar ventas más fluidas, porque no importa, Marisa, por ejemplo, las estrategias que nosotros implementemos. Yo llevo más de 15 años en el mundo de las ventas, vendiendo diferentes tipos de productos, de servicios. Tengo 5 años con mi negocio digital, ayudando a coaches, mentoras, terapeutas, expertas que venden sus conocimientos. Y yo misma también lo he vivido, lo viví sobre todo los 3 primeros años de mi negocio, y es que nosotros podemos tener la mejor estrategia, nos pueden decir, bueno, este es el tipo de contenido, tienes que abrir redes sociales, o puedes empezar a publicar esto, genera este embudo, estos funnels, pero si tu mente no es tu aliada, si tú no haces un trabajo profundo a nivel espiritual, claro, y mental, es muy complejo que se produzca la venta, porque hay como una resistencia, ¿no?, al momento de ofrecer nuestros programas, y más que todo cuando nosotros nos vendemos a nosotros, porque yo, por ejemplo, vendía productos, entonces quizás, bueno, yo estoy vendiendo esta loción, joyería. Entonces, como que no es, a veces no interfiere tanto la parte de los miedos, de las dudas, de las inseguridades, que es toda la parte mental. Sin embargo, cuando ya entramos a vendernos a nosotros, empezamos con una falta de merecimiento. No, pero yo sí podré cobrar esta cantidad por mis servicios. Sí. Qué pena. Dudas. Sí, no nos van a pagar, no nos van a pagar, eso no valemos, es que qué exageración. Empieza uno con eso, y este tema es muy importante, Jenny, porque tú lo has desarrollado por tu experiencia, porque tú empezaste a vender de 1000 cosas, estuviste en muchos campos y has desarrollado todo esto que ya lo estás transmitiendo, que ya estás teniendo un canal digital para que personas aprendan de ti estas prácticas. Exacto, porque yo creo que lo mejor que nosotros podemos hacer cuando nosotros somos pues coaches, o sobre todo mentores, ¿no? Sí. Más que coaches, mentores, es como entregar desde esa vivencia. Entonces, yo muchas veces, Marisa, e inclusive muchas veces a veces la mente quiere entrar a jugar ahí, ¿no? Pero entonces uno va utilizando herramientas, pero ese
no soy suficiente? ¿Si será que soy suficiente en el sentido de, será que mi programa, mis mentorías, los servicios que yo voy a entregar van a ser suficientes para transformar en la vida de otra persona? Entonces hay mucha insuficiencia, hay mucho bajo merecimiento, mucha poca confianza y sobre todo también no hay una buena relación con la venta, porque la mayoría estamos vendiendo como desde ese miedo, desde esa escasez. Ejemplo, creo un programa de coaching o de mentoring, pero tengo miedo de que nadie me lo compre. ¿Cierto? Entonces yo tengo súper lindo en Hotmart o en alguna plataforma, o salgo a hacer algún contenido y tengo miedo de qué cantidad de vistas voy a tener, si será que voy a tener las reproducciones que quiero. O sea, todo eso está a nivel mental y eso va generando como resistencias para poder vender. Y hoy en día esos likes afectan mucho. Es que pues, tengo 10 likes, ay no, esto va a ser un desastre, esto va a ser horrible, y esos empiezan a ejercer una presión psicológica que uno ahí ya empieza a ver que no hay like, entonces voy a fracasar. O sea, yo lo viví también, ¿no? O sea, inclusive hasta hace poco, o sea, yo creo que hasta el año pasado yo estaba súper preocupada por cuántas reproducciones, por cuántos likes, y ahí es donde entra mucho la parte espiritual, ¿no? Y cuando hablo de espiritualidad no me refiero a religión, ¿cierto? De hecho, pues no pertenezco a ninguna religión, pero creo absolutamente en Dios y creo en Dios como esa fuente que es súper importante y que es mi socio principal en mi negocio. Entonces, cuando nosotros empezamos a integrar las ventas y la espiritualidad, entonces empezamos a dejar de llevarnos como por eso externo que está afuera perjudicándonos tanto, Marisa, porque el algoritmo cambia cada rato. Entonces usted hoy dice... Cuando uno no se da cuenta. Sí, tengo 1,000, 2,000, 10,000 reproducciones de un momento a otro, no, porque ya no tengo tantas vistas, porque no tengo tantas reproducciones, porque, o sea, entonces cuando tenemos esos negocios digitales, eso nos perjudica mucho. Y empezamos a decir, no, yo con estas 200 reproducciones a mí nadie me va a comprar. O sea, esos eran también mis pensamientos. Y eso es una limitante, te pone una limitante mental. Sí, como no, pues es que me está viendo muy poquita gente. Tengo 1,000 seguidores o 500, ¿quién me va a comprar? Y ahí es donde entra mucho la parte espiritual, porque entonces ya cuando yo dejo de enfocarme, aunque es importante, claro, o sea, es importante nosotros tener una visibilidad, cuando yo dejo de que deje de importarme, que ese sea como mi foco, pero cuántas views, pero cuántos likes, pero cuántas reproducciones, y empiezo a enfocarme es cuántas vidas yo voy a impactar hoy. Si 5 personas vieron mi video, pues 5 personas yo impacté. Si 2 personas estuvieron en un en vivo conmigo, que la mayoría de las clientes que llegan a mí dicen, Jenny, es que yo no quiero hacer en vivos, yo no quiero estar en vivo, ni en YouTube, pero ¿por qué? Es que no se conecta nadie, o se conectan 2, se conectan 3. Y esto también para mí fue, o sea, también era como un, ay no, es que uno conectarse y que lo vean 3 personas, no, y uno en vivo, ¿cierto? Hasta que empecé a decir, si una sola persona me ve y esa persona tiene a su pareja o a sus padres o 2 hijos, o sea, no estoy solamente transformando esa vida, sino a esa familia de 5. Y si una sola persona me ve, tiene como ese derecho de que yo le entregue todo de mí, a pesar de que sea 1, 2 o 3, porque estoy sirviendo. Cuando empezamos como a quitarnos de la parte mental como eso, entonces empieza a ser más fluido y me enfoco más en el servicio, y el servicio por congruencia va a traer la venta, va a traer los ingresos. Bueno, Jenny, vamos a ir a un corte y ya regresamos.
Continuamos en Mercadeo con Vos con Jenny Marín. Y Jenny, veíamos toda esa limitante que hoy en día nos pone las redes sociales, los likes, los VIP, los views, los likes, todo eso, y uno no ha pensado nunca como tú. Porque yo digo, esto me están viendo 1.200 personas. Y realmente, bueno, 1.200 personas es poquito porque uno ve que hay gente pues con millones de repeticiones, pero bueno, pero si yo lo miro como Jenny me enseñó, ¿cuántas personas realmente estoy impactando? Y esas personas van a impactar otras 2, 3, 4 de su grupo familiar o de amigos. Entonces uno dice, sí estoy alcanzando un impacto impresionante. Pues ya no lo estoy viendo así, ya estoy viendo el impacto que estoy generando, no los views que tengo. Y mira, Marisa, que como alguien una vez me dijo, Jenny, si 200 o 300 personas te ven, para nosotros es poco a nivel digital ya hoy en día, porque estamos dejando de vernos a nosotros, estamos mirando mucho afuera, estamos comparándonos con, pero a mí me ven 200, o yo tengo X personas en un en vivo y esta persona tiene tanta cantidad. Pero si tú metes, Marisa, 300 personas en un salón, ¿cuánto es? Ahí si tú las ves, ¿no? O sea, tú eres, 300, o por ejemplo, 1.000. 1.000, ¿sí? No meter 1.000 personas en un salón. Claro, en cambio a nivel digital, 1.200 personas me vieron, ¿cierto? Entonces, es empezar a despedirnos. Ahí entra mucho la identidad de carencia, ¿no? Entonces ven cómo me despido de esa parte de escasez o de carencia, porque entonces estoy es como siempre enfocándome desde lo poco que estoy teniendo, desde lo poco que estoy vendiendo, desde los pocos clientes que estoy teniendo, desde el impacto quizás que no estoy generando en más personas, y desde la comparación. Y eso atrae esa identidad como de carencia, de escasez, que es muy bajita. Entonces las ventas son energía de alta frecuencia, igual que el dinero. Si yo no estoy vibrando alto, ¿ok? A pesar de la cantidad de seguidores que tenga, de las vistas que tenga, entonces si yo no vibro alto, estoy vibrando muy bajito y empiezo a alejar a esas personas, porque las personas igual, las ventas más que un medio transaccional son energía. Es cómo tú te expresas, cómo tú entregas a las personas, que de verdad se note como esa entrega, a pesar de la cantidad de personas que te van a ver. Pero las ventas muchísimo es energía, y la energía depende de mí, de cómo estoy yo, ¿sí? De cómo estoy pensando, sintiendo y actuando con respecto a la venta de mis programas, mis mentorías, todo eso. Eso se transmite. Lo que hay adentro es lo que se refleja afuera. Las ventas son un reflejo de nosotros. Entonces, si yo estoy teniendo pensamientos negativos en cuanto a esto, ¿cómo va a salir a hacer un video, no? O sea, es como, bueno, vamos a hacer otro video a ver, pero tengo muy poquitas vistas. Entonces, no te estás enfocando tanto en servir, ¿cierto? Sino que a veces, muchas veces nos enfocamos más en el vender. Y ojo, vender es muy importante. Sí. Yo soy mentora de ventas, acompaño a coaches, mentores y terapeutas a vender, haciendo una transformación a nivel mental, espiritual, y también les enseño estrategias, ¿cierto? En cómo comunicamos, cuál es tu verdadero mensaje para que tengas potencia al salir, identifiquemos un nicho de mercado, un cliente, creemos una oferta potente, cómo la vendo. Pero sin esas bases fundamentales, eso no va a valer, porque entonces voy a salir a ofrecer un programa o voy a salir a crear contenido sintiéndome pequeña, sintiéndome menos que otros, sintiendo es que no estoy teniendo tanto impacto como X o Y persona que tienen miles de seguidores, que las ven muchísima cantidad de personas, y eso es lo que tenemos que empezar a cambiar y a destruir para que las ventas puedan ser más fluidas, porque las ventas son como tensas y con ese miedo justo por eso. Entonces eso es un trabajo que tenemos que hacer en el invisible para que luego se puedan generar esas ventas. Bueno, Jenny, ¿cómo hacemos ese trabajo en el invisible? ¿Cómo empezamos a cambiar esos pensamientos que tenemos que nos limitan tanto, que es un miedo, que es una inseguridad? ¿Cómo cambiamos eso? Esa es una súper buena pregunta, Marisa, y es que hay que hacer, yo en mi mentoría de ventas abundantes, que es mi mentoría pues más top, donde yo como que creé ese método para poder hacer esa parte. Entonces me baso en 3 cosas y se las quiero entregar hoy, ¿sí? Pues no vamos a ir muy profundo, pero sí, como para mirar. Entonces, ¿qué es lo primero, Marisa? Yo le llamo activar tu poder personal para vender más. Y en activar tu poder personal para vender más es reconocer quién eres tú realmente, para dejar de sentirte
chiquita para dejar de sentirte pequeño, pequeña o inferior a otras personas. Y que es reconocerte como realmente tú eres, es reconocer que tú eres una con Dios, que tú eres una chispa de Dios aquí en la tierra, que nosotros llevamos con un propósito y una misión muy grande, y más si las personas que están viéndonos, ¿cierto?, se dedican a vender sus conocimientos, a querer impactar otras vidas con sus mentorías, con sus programas como terapeutas, coaches, mentores. Estas personas, nosotros llegamos con un propósito acá, entonces es empezar a reconocer como ese yo soy de grandeza, ¿sí? Empezar a reconocer nuestra verdadera grandeza, pararnos en esa grandeza y saber que donde está Dios no está el miedo, porque Dios es amor. Entonces empiezo a hacer todo este trabajo de activar mi poder personal, de reconocer quién soy yo, de empezar a integrar las ventas y la espiritualidad y decir, ven, es que yo no vine solamente a sobrevivir con mi negocio, yo no vine solamente a generar dinero, aunque nos podemos hacer millonarios con nuestros negocios. Yo vine a dejar un legado, a impactar vidas, a ayudar, a transformar, ¿sí? Soy un canal de transformación para el mundo, y cuando tú empiezas a verlo así, se hace mucho más grande esa visión. Hay que tener una visión, no solamente como, bueno, hoy me voy a levantar y tengo que crear 3 videos, tengo que ir a hacer 3 propuestas de negocio, tengo que dar una mentoría. No, o sea, wow, esto es tan grande que yo soy un canal de transformación para el mundo. Verlo desde allí. La segunda parte, que es muy importante trabajar, es elevar el merecimiento y la confianza al momento de vender, sobre todo para cobrar con seguridad por nuestros servicios. Entonces, claro, hacemos un trabajo de merecimiento, de saber que es que tú, Marisa, no tienes que hacer nada para ser merecedora de todo. Pero nosotros a veces creemos como, no, es que yo no me merezco clientes que me paguen $1,000, $2,000, $3,000 por una mentoría conmigo, ¿no? Yo no merezco tener X cantidad de personas, sí, o sea, hay muy bajo merecimiento, y no hay mucha confianza tampoco al momento de vender nuestros servicios, o sea, esa confianza que diga como, si tú no crees en tu producto o en tu servicio, no creas que alguien afuera va a creer en él. Eres tú primero quien tienes que creer y decir, wow, yo tengo el mejor programa, la mejor mentoría, y voy a salir con amor todos los días a exponerlo, a entregarlo, a venderlo, que así salga 7 días y nadie me compró, yo salgo el 8º día con una sonrisa, feliz, igual, ofreciendo, vendiendo, sirviendo y dando a conocer lo que yo tengo, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante eso, ¿no? Cuando empezamos a aumentar nuestro merecimiento y esa confianza en nosotros. A mí me gusta mucho hablar contigo, Jenny, porque me encuentro en total sintonía, porque yo me veo identificada ahí, digamos, por el eslogan de Mercadeo con Vos. Mercadeo con Vos no es solamente un tema, y yo lo pienso, y siempre lo he pensado así, no es un tema que tenga que ver solo con el mercadeo. El mercadeo es todo. Y todo lo que hay alrededor de una persona en la vida, tanto espiritualmente, eso va a enriquecer tu actividad, te enriquece a ti como persona, y si estás rica como persona, pues eso se va a reflejar. Por eso es el eslogan del mercadeo, que enriquece el ser para que se refleje en el hacer, porque eso es lo que tú buscas, y yo también. A mí me encanta eso, y me gusta encontrar esa sintonía, y me fascina cómo hablas y cómo expresas eso, porque realmente el sentido espiritual de todo en la vida se va a reflejar en lo que hacemos. Se va a reflejar. Vamos a ir a un corte y ya regresamos. Continuamos en Mercadeo con Vos con Jenny Marín, y
Jenny, ya vimos esos dos de los tres pilares. El último pilar, ¿cuál es? Listo. Entonces, el último pilar es cómo cambiar esa identidad, ¿no? Entonces, yo primero, para resumir, activo ese poder personal mío, que es reconocerme quién soy yo, mi divinidad, mi grandeza, o sea, ese ser que vino aquí realmente a grandes cosas, reconociéndome desde ese yo soy abundante, merecedor, suficiente, ¿ok? Luego, entonces, empiezo a aumentar mi confianza, mi merecimiento para poder vender de forma más fluida, para poder cobrar lo que realmente yo merezco por mis productos y mis servicios, y finalmente hacer ese cambio de identidad. Entonces, en el cambio de identidad entro a trabajar mucho, o hay que trabajar mucho la parte, Marisa, de las creencias, ¿cierto? Yo, por ejemplo, con mis clientes manejo un cuestionario, porque a veces uno dice, ¿qué creencias tienes tú con las ventas? Y es como, no sé, pero cuando entramos a mirar un cuestionario es como que, wow, claro, entonces hay mucha creencia, por ejemplo, es que vender me da pena, vender es muy difícil, o como que la venta siempre se ha visto mal, ¿no? Yo no sirvo para vender, es que si yo vendo es como pedir limosna, como estar como muy necesitado, si vendo mucho voy a cansar a la audiencia, se me van a ir, me van a dejar de seguir, o sea, empiezan un montón de creencias, entonces hay que empezar a hacer todo ese cambio para empezar a dejar ese miedo, ¿no? Ese miedo, esa identidad de miedo, esa identidad de escasez. Entonces se hace un trabajo profundo a nivel de creencias y a nivel de reprogramación mental. Cuando nosotros identificamos las creencias limitantes que tenemos con respecto a las ventas, ya estamos haciendo un 60% del trabajo, porque como decía Carl Jung, hasta que lo inconsciente no se hace consciente, ese subconsciente va a dirigir nuestra vida y uno le va a decir, no estoy vendiendo, este es mi destino, así me le va el negocio. Pero cuando entramos a ver, claro, es que mira, estás aplicando estrategia, todos los días estás saliendo a crear contenido, estás haciendo videos, pero ¿con qué identidad? ¿Con qué mentalidad? ¿Con qué pensamientos? ¿Sí? No, es que yo no soy tan buena, no soy suficiente, ¿sí será que me van a comprar? ¿Sí será que esto va a funcionar? Entonces, por eso hay que hacer como ese cambio de identidad y para que eso pueda empezar a fluir más las ventas. Jenny, ahí entra un tema que uno diría, me sobrevaloro. ¿Cómo hace uno para ver, para darse cuenta, para determinar que lo que estoy cobrando es lo que realmente vale mi servicio, valorándolo conscientemente? Porque yo puedo decir, lo mío vale 100 millones, pero pues, y no te van a pagar sino 100.000 pesos. Pues, entonces, ¿cómo saber que eso vale, pero no te lo van a pagar? Pero vos estás convencida de ese valor, pero el valor real del mercado, ¿cómo establecerlo sin afectar tu producto, tu imagen, tu costo, pero estableciendo un precio real? Esa es muy buena pregunta, y mira que ahí hay dos variantes muy importantes. Primero, ese sentirte tú merecedora y segura de que esto es lo que cuesta, ¿cierto? Y segundo, el cliente al cual me dirijo. Los iPhone no son para todo el mundo. Por eso es que hay diferentes marcas. No todas las personas tienen un iPhone. Yo no tengo 4 millones, 5, lo que sea, para comprar un iPhone, pero tengo 600.000 para comprar otro celular. Entonces, hay clientes para todo tipo de personas, Marisa, ¿cierto? Entonces, primero es tú saber, ok, ¿cuánto? Ahí yo hago un ejercicio con mis clientes que se llama mínimo y máximos energéticos, ¿no? Porque tampoco tú puedes salir, yo te puedo decir, ya Marisa, bueno, si tú vas a ser mentora, tú puedes cobrar perfectamente $1,000 por esa mentoría contigo, que son como 3,5 millones. Y tú te vas de parte, no, Jenny, yo, pues no, o sea, sí. Entonces, si yo, por ejemplo, Marisa, ¿cómo te sentirías cobrando $400? Que es 1,000,000 y pico. No, Jenny, yo me sentiría bien, ¿cierto? Aunque hay que trabajar cosas, yo te diría, listo, vamos a ir primero por ese 1,400,000 antes de ponerte a vender una mentoría en 3 millones de pesos. Porque yo necesito que tú estés segura, que tengas la confianza. Ese es el trabajo que yo hago en uno de mis módulos, que es ese, ¿no? De aumentar la confianza y el merecimiento para poder uno cobrar esa parte. Entonces, primero es ese interno, ese de yo me lo creo. O sea, yo creo que mi mentoría vale esto. No solamente tampoco a nivel pues mental, Marisa, no, esto vale, pero tu programa es nada que ver, tu mentoría nada que ver, no transforma, no cumple la promesa. También hay que encargarse de que tu programa, tu mentoría, la oferta sea muy irresistible, que realmente brinde una transformación, o sea, que tenga una muy buena estructura, o sea, que tú te sientas muy segura. Y aquí entra algo muy importante, y por ejemplo, yo pocas veces, o sea, uno sí mira como entre su círculo
cuánto están cobrando, pero yo siempre miro a los que cobran más alto. Yo no miro a los que cobran menos que yo. Porque hay coaches que, por ejemplo, dicen, no, mi hora cuesta 80.000 pesos. Y otros que te cobran 200.000, 400.000, 500.000. Entonces, yo, por ejemplo, he visto cuando he ido a pagar todos. Y yo una vez pagué, Marixa, por una hora, 1.500.000 pesos. Sí. Para que alguien me diera una mentoría. Porque yo aprendí que no es el tiempo, es lo que yo te puedo entregar a ti en esa hora. Entonces la gente dice, ¿una hora? ¿Cierto? Sí. Pero entonces el que dice eso es dependiendo el tipo de cliente. Entonces hay clientes para cada cosa. Y cuando ya tú pagas eso, entonces si yo dije, si yo le pagué a esta mentora 1.500.000 por una hora, ¿yo por qué no voy a cobrar 500.000 pesos por una hora conmigo? Si yo tengo esta experiencia, o sea, entran muchas cosas. Entonces miro mi experiencia, miro el tiempo que tengo en la industria, en el mercado, mis conocimientos, lo que yo puedo entregar. Y hay gente que llega y dice, ay no, yo llevo un año bregando con eso, 2 meses, y usted en una horita me ayudó. Eso es lo que nos tenemos que enfocar. Es que yo no te estoy vendiendo mi tiempo, yo te estoy vendiendo mi experiencia y mis conocimientos. ¿Sí? O sea, es bastante, pero es como esa parte, sí, sí. ¿Cierto? Como dejar de ver, no, pero es que en el mercado cobran 80.000 por la hora, yo tengo que hacer eso. No, porque si tú te vas a otras personas, Tony Robbins, ¿cuánto cuesta? $1.000.000, si tú quieres entrenarte con Tony Robbins, que es uno de los más grandes. Quizás yo, Marisa, en ese momento no soy el cliente de Tony Robbins. Esta gente va a decir, no, como Jenny no tiene con qué pagarme, o Marixa, entonces yo no puedo cobrar $1.000.000 por un año conmigo. ¿Quiénes son los clientes de él? Gente que te los pago. Claro. Como hay personas que cobran por un año una mentoría $100.000. Entonces, de 1.000.000 a 100.000, ven, yo te lo pago por otros $100.000, o sea, porque eso es como 300 millones de pesos. Entonces, si ves, es dependiendo al público que yo me dirija y que yo me lo crea. Y al producto. Y al producto, o sea, que sí da muy bueno también. Bueno, Jenny, desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Quisiéramos tener más para poder seguir, porque hablar contigo es delicioso y aprende uno cantidades. Tus redes sociales, ¿dónde podemos adquirir tus cursos, tus mentorías? Si queremos llegar a cambiar esa mentalidad, como tú lo has hecho y como lo has logrado con mucha gente. Sí, claro que sí. No, mis redes sociales me encuentran en Instagram, en Facebook y en YouTube como Jenny Marín. Jenny Marín con $N-Y. Ahí tengo mucho contenido de valor que estoy siempre publicando y haciendo también esa concientización, haciendo ese trabajo a nivel invisible. Y por ahí mismo también me pueden escribir, dejar mi mensajito interno por Instagram, que por ahí yo con todo el amor pues los atiendo y todo eso, y les brindo la información de mis cursos y de mis mentorías. Jenny, mil gracias. A ti, Marisa, muchísimas gracias. Recuerden que estamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal.co. Simultáneamente estamos en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y YouTube. Y repetición en el canal.co martes y jueves a la 1 de la tarde y los miércoles por Radio Global Coach PNL.com a las 8 de la noche, hora de España, 1 de la tarde, hora de Colombia. Ahí nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao.